día de hoy, nuestra compañera, la doctora Montserrat García, residente de nuestro programa, presentará el tema de envejecimiento cognitivo. Adelante, Monse. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse. El día de hoy vamos a ver el tema de envejecimiento cognitivo normal. Como ya comentó el doctor, soy la doctora Montserrat García, residente de cuarto año de geriatría del programa multicéntrico. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Jorge Escobedo por su asesoría para la realización de esta clase. Como orden del día, bueno, vamos a hablar primero un poquito de introducción, conceptos importantes para el desarrollo de esta clase, algunos cambios cerebrales estructurales normales con el envejecimiento, cambios en los dominios cognitivos esperados para el envejecimiento y al final un poquito una introducción de reserva cognitiva. En cuanto a la introducción, bueno, quise hacer esta clase, tomar este tema porque, bueno, sabemos que es un fenómeno muy relevante ya que la población mundial mayor de 65 años se va a duplicar para el año 2050. Entonces es fundamental que como profesionales, nosotros que nos dedicamos a atender a personas mayores, sepamos cuáles son los cambios propios del envejecimiento cognitivo normal, que va a estar caracterizado porque no presentan limitaciones para sus actividades de la vida diaria, y ya estados patológicos cuyas trayectorias, bueno, pues van a ser muy diferentes en cuanto a velocidad y severidad del deterioro que presenten. Es importante que sepamos desde ahorita, empezando la sesión, que el envejecimiento cognitivo debe entenderse como un proceso gradual, altamente heterogéneo y multidireccional. Ya entrando ahora sí en conceptos, la definición de envejecimiento cognitivo normal es un proceso gradual, altamente heterogéneo y que está caracterizado por cambios estructurales y funcionales en el que la capacidad cerebral para procesar, integrar y usar la información va a ir cambiando con el tiempo y va a tener las siguientes características. Es multidimensional, o sea, afecta a varios dominios cognitivos como la percepción, la memoria, la atención, la velocidad del procesamiento, función ejecutiva, lenguaje, cognición social. También tiene una gran variabilidad interindividual y es multidireccional, que quiere decir que no es un único proceso, sino que algunos individuos van a mantener altos niveles de funcionalidad cognitiva hasta edades avanzadas y otros individuos vamos a ver que presentan un deterioro muchísimo más pronunciado, ya llegando a rangos de deterioro cognitivo o incluso demencia. Entonces, bueno, pues esto también nos habla del desarrollo gradual heterogéneo que tiene los cambios normales del envejecimiento. Y en esta tabla, en esta gráfica, se explica muy bien estas características del envejecimiento cognitivo normal, ya que vemos, bueno, es una tabla con trayectorias cognitivas hipotéticas. Si vemos cada una de las rayitas grises es una de estas trayectorias. Entonces, vemos que algunas empiezan muy estables, por ejemplo, como que se mantiene muy estable, sí presenta algo de deterioro a lo largo de la vida, pero ni siquiera se acerca a tener riesgo de perder la independencia funcional, a diferencia, por ejemplo, de la línea morada, que es mucho más marcado, que bueno, muchísimo antes de los 80 años ya presentan esta pérdida de la independencia funcional. Entonces, nada más es para que quede mucho más claro cómo que este cambio o que este envejecimiento cognitivo lo vamos a ver de muchísimas maneras. No va a ser igual en todos nuestros pacientes, entonces por eso vamos a ahondar un poquito más en esto. También para entender el envejecimiento cognitivo tenemos que tener bien claros dos conceptos. El primero es la inteligencia o habilidades cristalizadas, que son las habilidades, destrezas y conocimientos que están sobreaprendidos, son muy practicados y resultan muy familiares. ¿Qué va a entrar en esto? Bueno, principalmente es el vocabulario y el conocimiento general acumulado. Este lo vamos a ir acumulando a lo largo de la vida por las experiencias de vida y se van acumulando y se van integrando a nuestra vida a lo largo o a través de educación, experiencia laboral y cultural, exposición a culturas y actividades intelectuales. Y estas van a tener la característica durante el envejecimiento que tienden a permanecer estables o mejorar gradualmente.
a diferencia de la inteligencia o habilidades fluidas. Estas van a permitirnos resolver, procesar y aprender información nueva de manera independiente a los conocimientos previamente adquiridos. Dentro de ellos van a estar la función ejecutiva, la velocidad del procesamiento, la memoria y la habilidad psicomotora. Estas van a verse afectadas a lo largo de la vida por lesiones neurológicas, factores genéticos y el proceso como tal del envejecimiento. Estos tienen la característica de que van a tener su punto máximo alrededor de los 25-30 años. A partir de ahí van a tener un declive marcado y a los 65 años se intensifica todavía más este declive. Y en esta gráfica creo que queda muchísimo más claro. Como las habilidades cristalizadas son las que siguen la línea color verde, en las que vemos que a lo largo de la vida, bueno, van creciendo, toman su meseta y a partir de ahí se mantienen estables, a diferencia de las habilidades fluidas, que están representadas por la línea punteada, que presentan su punto máximo o su punto de auge alrededor, como les comentaba, 25, 30 años, y a partir de ahí empiezan a tener un declive progresivo hasta los 65 años, que es cuando va a estar muchísimo más marcado. Teniendo ya en cuenta estos términos, vamos a hablar ahora de los cambios estructurales, cambios como tal del cerebro con el envejecimiento. El principal cambio morfológico, el más prominente, es la atrofia cerebral, que va a estar caracterizada o va a comprender también pérdida de volumen de sustancia gris y blanca, adelgazamiento de la corteza, crecimiento ventricular y ensachamiento de los surcos, como lo vemos aquí en estas imágenes a la derecha de la diapositiva, en un corte axial y en un corte coronal, bueno, donde se ve una representación gráfica de cómo vamos a ver estos cambios. Específicamente en la sustancia gris, la disminución del volumen va a comenzar alrededor de los 20 años y va a tener un predominio de la atrofia en la corteza prefrontal. ¿Cuáles van a ser las causas de la disminución de la sustancia gris? Bueno, primero se pensaba que la muerte neuronal era el primer mecanismo o el principal mecanismo para la pérdida de este volumen, y aunque sí es un mecanismo importante, se ha visto que lo que más influye para la disminución del volumen de esta sustancia es la disminución del tamaño neuronal y de la densidad sináptica. O sea, las neuronas no nada más se van a morir, sino que también disminuyen su tamaño y las conexiones entre ellas. Pasan por muchos cambios morfológicos, disminuye la complejidad de sus árboles dendríticos, disminuye la longitud y complejidad de estas dendritas, y bueno, pues hay este es el resultado final, pues disminución en el tamaño. Y también la presencia de beta-amiloide hasta en un 20-30% de personas mayores cognitivamente sanas. Esto sigue siendo un punto que en la literatura no se ponen de acuerdo, se desconoce si es un hallazgo temprano en personas que eventualmente desarrollarán alguna patología neurodegenerativa o pues, son parte del envejecimiento cerebral normal. Ahora hablando de la sustancia blanca, bueno, como veíamos, igual la atrofia sigue siendo el cambio más predominante, incluso se pierde más sustancia blanca que sustancia gris. Esto es a partir de los 50 años, van a tener un predominio en el lóbulo frontal. También va a estar caracterizado disminución del volumen de la sustancia blanca por desmielinización, o sea, los oligodendrocitos empiezan a perder la mielina que cubre los axones. Esto disminuye la rigidez de la sustancia blanca y bueno, pues también esto nos lleva a una disminución del volumen. Y también es muy característica la enfermedad de pequeño vaso. Aquí como en esta imagen, bueno, lo vemos de una manera gráfica en el que vamos a tener microhemorragias, lacunas o leucoriosis. Ahora vamos a hablar un poco de los cambios en las diferentes funciones cognitivas. Vamos a ver definiciones de cada una de las funciones cognitivas y cómo lo vamos a ver en la práctica clínica, que es yo creo que lo más importante lo que quiero que nos llevemos de esta clase, cómo lo voy a identificar. Bueno, primero la velocidad de procesamiento es una habilidad cognitiva fluida
y se va a definir como la rapidez con la que se llevan a cabo las actividades mentales y las respuestas motoras. Esta, como buena habilidad fluida, va a presentar un declive a partir de los 30 años y es el principal cambio cognitivo relacionado con el envejecimiento. O sea, se considera incluso que muchos de los cambios cognitivos observados en las personas mayores en realidad es una disminución de esta velocidad y no un error en la otra función cognitiva como tal. Entonces, bueno, en la clínica vamos a ver a nuestros pacientes con una disminución de esta velocidad que puede tener un gran impacto en los otros dominios cognitivos, por ejemplo, en la fluidez verbal. No es que el paciente no sepa las palabras, sino que pues esta velocidad está disminuida. En cuanto a la atención, la vamos a definir como la capacidad de concentrarse y enfocar el interés en estímulos específicos o enfocarse en una o más piezas de información el tiempo suficiente para registrar y hacer un uso significativo de esta nueva información. Puede verse afectada, como ya sabemos, de forma negativa por cambios sensoriales, déficits sensitivos, enfermedad aguda, dolor crónico, pacientes con polifarmacia, que es muy común en los pacientes que vemos, y padecimientos de salud mental como depresión, ansiedad. Y en la clínica vamos a ver una disminución en la atención dividida, atención selectiva y de trabajo. En cuanto a la memoria, bueno, pues saber que los cambios de memoria son la principal queja reportada por las personas mayores. Y aquí puse una división de la memoria para saber cuál es la que está afectada con el envejecimiento cognitivo normal. La memoria la podemos dividir en una de sus muchas divisiones en declarativa y no declarativa. La declarativa, también llamada explícita, es la recolección consciente de datos y eventos. Esta, a su vez, la podemos dividir en semántica y episódica. La semántica va a ser para el uso del lenguaje y el conocimiento práctico. Y la memoria episódica es memoria de eventos experimentados en primera persona. La memoria no declarativa, también llamada implícita, bueno, esta se va a encontrar de forma subconsciente y a su vez tiene una subdivisión que incluye también la memoria procedimental, que esta involucra la memoria de habilidades motoras y cognitivas. Entonces, ¿cómo voy a ver o qué cambios en la memoria son asociados al envejecimiento cognitivo normal en los pacientes? Bueno, disminución en la adquisición de nueva información, declive en la memoria semántica y episódica, pero van a tener una preservación en la memoria no declarativa. O sea, las actividades que son motoras y cognitivas, bueno, estas pueden quedarse sin ninguna alteración durante el envejecimiento. Hablando ahora del lenguaje, es un dominio cognitivo muy complejo que se va a caracterizar o se va a componer de habilidades tanto cristalizadas como fluidas. Vamos a ver una estabilidad en las capacidades cristalizadas, o sea, el vocabulario y el conocimiento semántico se va a mantener sin cambios o incluso presentan una mejoría. Y la estructura gramatical del habla cotidiana se va a mantener sin cambios. Esto porque, pues recordemos que las capacidades cristalizadas es lo que se va adquiriendo a lo largo de la vida. Y va a haber un declive en las capacidades fluidas por una disminución de la velocidad del procesamiento. Entonces, ¿cómo voy a ver a mi paciente con envejecimiento cognitivo normal? Lo voy a ver con una disminución de la fluidez verbal, o sea, disminución en la rapidez para generar las palabras y denominación de objetos, no porque no sepan cómo se llaman. También muy común el fenómeno de la punta de la lengua, que es la dificultad para recuperar palabras específicas en el momento exacto. Y una dificultad para comprensión compleja, por ejemplo, cuando les damos oraciones muy complejas con una estructura gramatical, con una carga de información muy densa. En cuanto a las habilidades visoespaciales, estas incluyen la habilidad de entender el espacio de forma bidimensional y tridimensional. Y estas van a incluir, bueno, también la percepción de objetos, la habilidad de reconocer objetos familiares, rostros y la percepción social. La percepción espacial, la habilidad de identificar la localización física de los objetos como uno solo y la relación con otros objetos en el espacio. Las habilidades de construcción, estas son la capacidad para organizar partes individuales en un todo coherente, por ejemplo, armar un mueble que viene en piezas y armarlo como uno solo.
Estas van a presentar un declive con el envejecimiento, pero las habilidades visoespaciales van a permanecer sin cambios. O sea, mi paciente lo voy a ver con una disminución de capacidad en la construcción visual, preservación en la percepción de objetos y espacial y una alteración en la navegación espacial. En cuanto a las funciones ejecutivas, estas se van a definir como capacidades que permiten a una persona participar con éxito en comportamientos independientes, apropiados, con propósito y de autosuficiencia. Incluyen el automonitoreo, la planificación, la organización, flexibilidad mental, razonamiento y resolución de problemas. Entonces vamos a ver a las personas mayores con un pensamiento mucho más concreto, o sea, es muy difícil que sean más flexibles y que se salgan de lo que ellos ya conocen, y también disminución del razonamiento con material nuevo para ellos o es algo a lo que no están familiarizados. Otro de las habilidades cognitivas o funciones cognitivas que se afecta durante el envejecimiento es la cognición social. Y esta es un conjunto de procesos mentales que va a permitir al individuo percibir, interpretar y responder a las intenciones, emociones y comportamiento de los demás. Esto va a estar vinculado a metas emocionales y sociales, que es fundamental pues, para nuestra interacción humana y para la comunicación entre pares. Esta va a tener 4 pilares importantes. El primero es la percepción social, o sea, esta se va a definir como la capacidad de reconocer e interpretar señales sociales y emocionales, o sea, las expresiones faciales del otro, su lenguaje corporal, el tono de voz. ¿Y cómo se va a ver afectado esto? Vamos a tener una tendencia al deterioro en el reconocimiento de las emociones a través de diversas modalidades, sobre todo con personas desconocidas. O sea, esto se va a ver muchísimo más atenuado cuando son personas a las que ya conoce el paciente y ambientes en los que pues ya también está familiarizado. El segundo pilar es la teoría de la mente. Es la capacidad de inferir los estados mentales de las personas, sus creencias, pensamientos o intenciones. ¿Y cómo vamos a ver o cómo va a cambiar con el envejecimiento cognitivo? Bueno, va a haber una disminución en el mentalismo, que es una disminución en inferir los estados mentales ajenos. El tercer pilar es la empatía afectiva. Esta implica la respuesta emocional hacia la situación de otra persona. Va a haber una disminución en la exactitud empática, o sea, va a ser un poco más difícil que perciban adecuadamente qué está sintiendo la otra persona, pero va a haber una estabilidad e incluso un aumento en la congruencia emocional, o sea, sentir con la otra persona, y la simpatía, que es sentir por el otro. Y el último pilar es el comportamiento social, o sea, de todo esto que él percibió, de todo esto que él siente, cómo va a responder, o sea, la adecuación de sus acciones en entornos sociales. Va a haber un aumento de verbosidad fuera de tema. La verbosidad es que hablan de una manera, o sea, hablan muchísimo sobre temas irrelevantes y la tendencia a indagar sobre asuntos privados en entornos públicos. También son más selectivos y suelen priorizar comportamientos positivos hacia personas con las que están vinculadas emocionalmente, con las que sienten cierto tipo de conexión, y también mejora su gestión de conflictos sociales. Como parte sí, de la cognición social está el Markov Score, que es un modelo integral diseñado para entender cómo cambia la forma en la que interactuamos con las demás personas a medida que envejecemos. Y va a tener 3 elementos principales: el contexto, la capacidad de motivación y la cascada social. La capacidad y motivación, bueno, la capacidad se refiere a los recursos biológicos y cognitivos disponibles, o sea, la memoria, la rapidez, y esta va a estar determinada por la genética, el ambiente y pues el envejecimiento biológico del cerebro. Y la motivación es querer usar estos recursos de los cuales dispongo. O sea, básicamente el cerebro entra en una balanza interna para decidir si la recompensa emocional de una interacción vale el esfuerzo cognitivo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, los pacientes van a estar mucho más motivados a interactuar con personas queridas, personas familiares, que con personas desconocidas. El siguiente es el contexto, que va a filtrar los dos anteriores, la capacidad y la motivación. O sea,
sí estamos en un entorno familiar y las tareas sociales se van a volver mucho más fáciles y requieren mucho menos esfuerzo para la persona mayor. Y bueno, como les comentaba, si la interacción es importante para el individuo, aumenta la motivación y compensa cualquier declive, por ejemplo, en la agilidad mental. Y bueno, la cognición social no es solo un proceso, sino es una serie de pasos que ocurren de manera simultánea. Y esto se le llama cascada social. O sea, la percepción social es que primero detectamos las señales como las expresiones faciales o el tono de voz. Luego procesamos qué siente el otro y qué está pensando y finalmente actuamos de una manera apropiada, o sea, con modales, con tacto, con diferentes respuestas que podemos tener. Entonces, este marco sugiere que aunque el cerebro pueda perder ciertas funciones o cierta potencia, por así decirlo, con la edad, pues la persona mayor puede seguir siendo muy exitoso socialmente si está en entornos familiares, motivadores, ya que esto le va a hacer que sea más fácil usar sus recursos de una manera eficiente. Aquí puse una tabla en donde resume cómo los cambios cognitivos esperados en el envejecimiento se ven divididas en cuáles están preservadas y en cuáles muestran declive. Ahora vamos a hablar un poquito del envejecimiento cognitivo exitoso. Es una propuesta o un modelo que se ha intentado en la actualidad, se ha intentado promover con el objetivo de prevenir la pérdida y facilitar la mejora de la reserva cognitiva y cerebral. Y se va a basar en tres pasos o en tres pilares. El primero, bueno, pues es la reserva cerebral, o sea, con lo que contamos físicamente, estructuralmente, las neuronas y la sinapsis, que va a permitir al cerebro resistir a daños antes de mostrar cualquier síntoma. La reserva cognitiva, que es la capacidad de usar esta reserva cerebral, o sea, las redes y lo físico que ya tengo de una forma más eficiente, o usar alguna estrategia alternativa como de compensación frente a algún tipo de lesión, algún tipo de declive. Y el modelo de la trayectoria, o sea, el aumento de estas reservas va a desplazar la curva del declive cognitivo hacia la derecha, retrasando el momento en el que se cruce el umbral del deterioro cognitivo y de la independencia funcional. Perdón. ¿Cuáles van a ser las estrategias para el envejecimiento cognitivo saludable o qué podemos recomendar a nuestros pacientes para lograr este envejecimiento cognitivo saludable? Ya sabemos la actividad física, que se recomienda 150 minutos por semana de una intensidad moderada y de fuerza 2 veces a la semana. La dieta saludable con los patrones mediterráneos que hemos escuchado, el DASH o MIND, que se caracterizan básicamente en un incremento de vegetales de hoja verde, frutas, granos integrales, nueces, grasas insaturadas, y disminuir o restringir al máximo el consumo de ultraprocesados, azúcares añadidos y carnes rojas. En cuanto a la estimulación cognitiva, se recomienda el aprendizaje continuo, siempre actividades nuevas y desafiantes en vez de tareas que ya sean familiares y poco exigentes para la persona. Y también la red social activa. Se ha visto que recomendamos el contacto frecuente con amigos y familiares que estén participando en actividades grupales, ya que esto favorece las redes neuronales, y sabemos pues el impacto negativo que puede tener el aislamiento social. Incluso se ha visto que incrementa la inflamación sistémica y el estrés, mientras que la interacción social incrementa el volumen de la sustancia gris y favorece o fortalece la función de las redes neuronales. Aparte de estas estrategias, bueno, lo que ya sabemos, el control de factores de riesgo, que es muy importante para nuestros pacientes, sobre todo en un contexto de pacientes que generalmente llegan con una o más enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, pues tener en control las enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes, sobrepeso u obesidad y la suspensión del hábito tabáquico. En cuanto a la salud mental y el sueño, sabemos que es primordial el manejo del estrés, porque el estrés crónico eleva los glucocorticoides, dañando los centros de memoria del cerebro,
y se recomiendan prácticas como la meditación, el yoga, en general actividad física. En cuanto a también la salud mental, principalmente énfasis en depresión y ansiedad, sabemos que se asocia con un procesamiento cognitivo subóptimo y pérdida de volumen cerebral. Y en cuanto a higiene del sueño, sabemos que recomendar dormir entre 7 y 9 horas es lo indicado para mantener una salud cognitiva eficiente, y también pues tratar los déficits sensoriales que se presenten en nuestros pacientes, corregir el déficit visual, el déficit auditivo si es que están presentes en nuestro paciente, evitar medicamentos con alta carga anticolinérgica, y pues también protección de la contaminación en general. O sea, son intervenciones multimodales que pueden tener un efecto sinérgico superior a cualquier tratamiento por sí solo. Y hablando un poco de reserva cognitiva, va a ser una introducción porque la verdad es que la reserva cognitiva es un tema por sí solo muy extenso, pero bueno, se va a definir como un mecanismo activo del cerebro que utiliza las conexiones neuronales existentes de una forma más eficiente para almacenar información y desarrollar capacidades que nos va a funcionar a resistir el deterioro relacionado ya sea con la enfermedad o con el envejecimiento por sí solo. Va a tener dos bases importantes, que es la neuroplasticidad y la neurogénesis. La neuroplasticidad, bueno, es la capacidad del cerebro para cambiar su organización funcional y estructural en respuesta a estímulos internos o externos. Y la neurogénesis es la generación de nuevas neuronas, sobre todo en el hipocampo en edad adulta, que es una área crítica de aprendizaje y memoria. Y bueno, cuando la neurogénesis y la neuroplasticidad se trabajan en conjunto, la nueva información se puede aprender y almacenar de forma permanente, fortaleciendo estas nuevas redes neuronales y estas neuronas, lo que bueno, va a incrementar la reserva cognitiva a largo plazo. ¿Qué características tiene la reserva cognitiva? Es adaptable y resiliente, o sea, esto nos explica por qué hay algunos individuos que tienen una susceptibilidad diferente al deterioro cognitivo frente a otros, porque hace que el cerebro resista a los efectos del envejecimiento, patologías o lesiones. También es un mecanismo de compensación, o sea, nos ayuda a mantener la función incluso con algún insulto físico o estructural al cerebro. También se construye a lo largo de la vida, como vimos, no es estática, se mantiene y se va desarrollando a lo largo de la vida, e incluso en edades adultas se puede seguir construyendo. ¿Cuáles son los factores predictores? Bueno, el alto nivel educativo, la alta complejidad ocupacional, una mayor inteligencia premórbida y mayor estimulación mental. Esto nos va a indicar o a predecir que nuestro paciente va a tener una mayor reserva cognitiva. ¿Y cuál es su impacto en la trayectoria cognitiva? O sea, mientras mayor reserva cognitiva tenga, va a haber un retraso en la aparición de los síntomas de deterioro cognitivo. O sea, una persona con alta reserva cognitiva puede alcanzar o tiene que alcanzar un alto nivel de patología cerebral para empezar a cruzar el umbral de independencia funcional. ¿Y qué le vamos a recomendar a nuestros pacientes o cómo podemos hacer que aumenten su reserva cognitiva incluso ya en edades avanzadas? Bueno, pues la lectura ha sido la estrategia más potente para fortalecer estas bases neurales, para mantener y desarrollar la reserva cognitiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque activa regiones específicas en el cerebro, favorece la estimulación y conexión de múltiples áreas para aprender y almacenar toda la información percibida en memoria a largo plazo. Tiene el potencial también de mejorar el espesor cortical, la integridad de la sustancia blanca y el volumen del hipocampo. Vemos que la lectura impacta en 5 áreas fundamentales en el lenguaje, ya que nos ayuda a incrementar el vocabulario, mejorar la comprensión gramatical y potenciar la fluidez verbal y la producción del habla. En la memoria, bueno, pues mejora la memoria de trabajo al manipular nueva información,
la memoria episódica siguiendo la secuencia de una trama y la memoria semántica pues almacenando hechos y conceptos que van surgiendo durante el desarrollo de la historia. También con la atención, porque requiere procesos visoespaciales selectivos para descifrar lo que viene escrito mientras se inhibe la información poco relevante. En cuanto a la función ejecutiva, bueno, pues nos ayuda a aumentar la velocidad del procesamiento y la flexibilidad cognitiva, que es necesaria para adaptarse a diferentes contextos narrativos. Y por último, pues incrementa de manera global la inteligencia y mejora la calidad de la educación. ¿Cuáles van a ser las características o por qué puntos a favor de la lectura? Nos ayuda como resiliencia ante el declive, o sea, construye una reserva adicional para resistir mejor el deterioro relacionado tanto a lesión, enfermedades degenerativas y con la edad. Va a mitigar la baja escolaridad, o sea, se ha visto que puede compensar los déficits cognitivos asociados con un nivel bajo de educación formal. Y no es necesario que sea una lectura académica o muy avanzada, sino incluso también la lectura de ocio, como leer novelas o ficción, es altamente estimulante. Bueno, pues porque requiere que el lector mantenga su atención, mantenga un seguimiento de los eventos y comprenda estas narrativas que pueden llegar a ser muy complejas. Entonces, a través de los procesos como la visualización, facilitan la recuperación de información y el pensamiento crítico para que interprete y evalúe este texto. La conversión constante de estos símbolos en sonidos y luego en significados refuerza las vías neurales. Como conclusiones, bueno, pues es muy importante para nosotros, sobre todo que vamos a atender personas mayores, que sepamos distinguir los datos normales del envejecimiento cognitivo de estados patológicos, como el deterioro cognitivo leve, que ya pues nos orientaría a realizar un abordaje mucho más avanzado. También para la preservación de la funcionalidad, o sea, identificar estos pequeños cambios permite que nosotros implementemos estrategias para mantener la independencia funcional y autonomía de la persona el mayor tiempo posible. Implementar estas estrategias de prevención, si ya conocemos cuáles son los cambios asociados al envejecimiento, podemos prever intervenciones en el estilo de vida, permitiendo que el cerebro pues resista mejor este daño asociado solo al envejecimiento y el que pueda venir por alguna lesión. Y entender, bueno, que el envejecimiento cognitivo no es una única trayectoria que va en declive, sino que es un proceso heterogéneo y multidireccional que, que es multidireccional y nos va a llevar a pensar o verlo como un proceso que puede ser optimizado y gestionado para mejorar la calidad de vida y la longevidad de las personas que atendemos. Y como cierre, esta frase me gustó cuando estuve revisando la literatura. La edad no depende de los años, sino del temperamento y la salud. Algunos hombres nacen viejos y otros nunca llegan a serlo. Y eso sería todo. No sé si hay algún comentario. Muy bien, ¿alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta? Muy bien, Monse. La verdad es que estuvo muy, muy interesante el tema. Aquí lo más importante es que reflexionemos, primero, pues, qué vamos a recomendarle a nuestros pacientes, pero también qué vamos a hacer nosotros mismos, ¿verdad? Porque ese tema tiene mucho que ver también con nuestra propia vida y nuestras acciones actuales que van a terminar repercutiendo en nuestro envejecimiento eh, cognitivo. Sí me gustaría que por lo menos 2 o 3 residentes nos digan cómo pudieran implementar algo en su propia vida para su envejecimiento cognitivo. Si no hay voluntarios, yo los asigno, no se preocupen. A mí lo que me llamó la atención y que
creo que vaya de la mano de lo que decía Monse, del estilo de vida, o sea, que no solo es el control de las comorbilidades, ¿no? O sea, es el tener una vida activa, hacer ejercicio, te va a proteger no solo muscular o cardiovascularmente, también lo mental. Y la cuestión eh, de hábitos nocivos como el tabaco o el alcohol, que pues a largo plazo pues sí puede influir sobre el envejecimiento cognitivo. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, al azar. Daniela. Como dice More, sí se oye, ¿verdad? Sí, Ah, lo de los hábitos, ¿no? Que incluso la lectura, que siento que es algo que vamos perdiendo conforme, bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Que es algo que se va perdiendo y también es algo protector. O sea que vaya, estilos saludables, ya sea, pues no nada más en lo físico, ¿no? De hacer ejercicio, de comer mejor, etc. Pero también en lo académico, como la lectura continua, también va a ser protectora a final de cuentas. exacto, muy bien. Gerardo, ¿tú qué opinas? Suponiendo que Buenas nos tardes, estés Doc. escuchando. Disculpe, mi micrófono Ándale, no funciona muy bien, estoy hablando desde el DESAM. ándale. Pero en sí, pues para fortalecer nuestro envejecimiento cognitivo de una buena manera, pues yo también estaría tratando de mantenerme activo diariamente en cuanto a lo cognitivo, buscar implementar la lectura, implementar desafíos propios que puedan hacerme estimular más la mente, no sé, realización de crucigramas, sudokus o distintos retos que me puedan dar al día a día, sobre todo. Y pues mantenerme siempre activo, no importa la edad y no importa el momento también. Exacto. Y pues ya que estabas ahí con Samantha, a ver, Samantha, ¿qué opina? Hola, doctor. Pues yo creo que también realizar actividad física, además de lo que comentaron mis compañeros, y también creo que seguir fomentando la interacción social tanto con la familia como mantener esta parte que creo que es muy importante, la parte pues emocional y de salud mental también para un como correcto envejecimiento. Exacto, muy bien. Sí, algo que creo que pudiera también ayudarnos a nosotros mismos y obviamente con nuestros pacientes es que la vida tenga un propósito, ¿sí? Es decir, con el envejecimiento, con todas las pérdidas que se van dando, pérdida de la pareja, pérdida de amistades, pérdida del rol de proveedor o, por ejemplo, pérdida del control sobre la familia. Muchas veces empieza a perderse el sentido de vida y dicen, pues, ¿para qué estoy vivo, verdad? ¿Para qué me despierto? Entonces, yo creo que es importante mantener siempre alguna actividad o alguna responsabilidad que nos ayude a tener ese propósito, ¿sí? Porque eso es lo que eventualmente va a detonar todo lo demás, el ejercicio, la lectura, la socialización, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que sería lo único que yo agregaría. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo creo que, o sea, lo que dijeron mis compañeros complementando, yo considero que nosotros como médicos y residentes ahorita sí estamos muy estimulados, pero en un mismo concepto, o sea, puras cosas médicas, sí leemos bastante, estamos lo suficientemente expuestos a muchos estímulos, pero todos son del mismo tema, ¿no? Sería más también, por ejemplo, lectura, pero tratar de leer libros de otras áreas o tratar de desarrollar otras destrezas, como por ejemplo algo de artísticas o artes plásticas, como pintura o tejido, cosas así. Eso también nos ayudaría a nosotros para nuestro propio envejecimiento. Pues sí, efectivamente. Es diversificar un poquito el estímulo para que se hagan nuevas conexiones por completo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, voy a dejar de grabar, no se me vayan. Permítanme un segundito.